estar una vez más aquí en la casa del Señor. Cada primer día de la semana se reunía, dice, los creyentes de la iglesia primitiva. Pues han pasado más de 2000 años y la iglesia del Señor seguimos reuniéndonos el primer día de la semana, que en este caso es el día domingo. Amén. Aunque en nuestro calendario sería el séptimo, el día de descanso, pero no así en el calendario bíblico o judío. Así que, hermanos, les invito a que saquen sus Biblias y vamos a tomar un solo versículo. Filipenses capítulo 4, versículos 18. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 18. Cuando lo tengáis, como siempre, por respeto y reverencia a la palabra del Señor, nos levantamos y damos lectura al versículo citado. Filipenses capítulo 4, versículos 18. Dice así. Leo yo en voz alta y la iglesia puede seguir con la vista. Aunque es un versículo, leemos a unísono todos, ¿no? Es mejor, así. Empiezo y leemos todos juntos. Dice así. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias esta mañana. Tenemos el gozo de participar de tu palabra, Señor, como tu iglesia. Queremos escuchar tu voz que nos hables esta mañana. Amado Padre, te rogamos también, prepara nuestro corazón, nuestra mente, para prestar solo, Señor, lo que tú no quieres decirnos esta mañana. Gracias, Padre amado. También te pido, Padre, utiliza mis labios para poder exponer tu palabra. Yo no soy mejor que mis hermanos, pero tú me has dado esta responsabilidad de exponer tu palabra. Y, Señor, te ruego que tú hables a través de mis labios. Gracias, Padre Santo. Te lo pido y te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, para poder exponer la palabra esta mañana, he estado orando y también pensando. Ustedes dirán, ¿por qué? Es que predicar la palabra de Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y entonces, mucho más cuando tenemos que hablar del dinero. Amén. Entonces, esta mañana, para poder entrar un poco así en lo que vamos a tratar el tema, les pregunto, ¿cómo os manejáis con vuestras cuentas? O sea, que con vuestro dinero. No, porque la palabra favorita muchas veces no es que no llego al fin de mes. Es como decir, no, pues no me alcanza. Y aparte de eso, hermanos, las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, no en España, sino en el mundo entero, muchas veces son vistos despectivamente de que los pastores que están ahí están para sacar dinero de los pobres ingenuos feligreses que van allá y van su dinero, y el otro que es listo se aprovecha de ellos y vive mejor que nadie, ¿no? Esa es la idea, esa es la teoría, y muchas veces eso, pues claro, nos afecta, ¿no?
Y a nosotros, en este caso yo como pastor, pues digo, si hablo del dinero, ¿qué dirán mis hermanos? ¿Yo estoy pidiendo dinero? Entonces oro al Señor y digo, ¿pero para qué estoy yo? Para decir lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Y aparte de eso, hermanos, hablar del dinero, hay veces dentro de la iglesia cristiana, sobre todo en las iglesias conservadoras, es un tanto tabú. Porque siempre nos damos, hay veces, esa pequeña libertad de criticar a aquel que está pidiendo dinero, a aquel que está diciendo, ¿no?, que da al Señor para que te dé más dinero. Entonces, y nosotros como que no queremos hablar del dinero. Pero la verdad es que la Biblia habla mucho y muchísimo del dinero, tanto en el Antiguo Testamento, y Jesús habló bastante del dinero, ¿no? Y apóstol Pablo, sin ir muy lejos, él dijo que también el dinero era importante, pero él dio un detalle importante. El malo está en amar el dinero y no tener el dinero. Amén. Entonces, hermanos, con esta breve introducción, hoy vamos a tratar sobre la mayordomía, sobre los bienes del Señor. Ese es el título de la predicación. Y Filipenses, lo que hemos leído del versículo, tiene que ver con esto, ¿no? Pablo está muy agradecido a la iglesia de Filipos, porque en el Nuevo Testamento la iglesia de Filipos es la iglesia que mejor que todos ha practicado el dar a Dios, es decir, ofrendar al Señor, ¿no? Entonces, apóstol Pablo dice claramente que esa ofrenda es un sacrificio de grato olor que agrada al Señor. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es de este tema. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la mayordomía del dinero, quiero presentarles dos principios bíblicos que están en la Biblia. Esto tiene que ver a la pregunta, ¿por qué tenemos que dar nuestro dinero a Dios? ¿Y para qué tenemos que darlo? Hay un principio bíblico establecido. Y cuando las enseñanzas en la Biblia no están, en este caso, bien claros, entonces conviene buscar el origen, ¿no? Esto se llama, en la enseñanza bíblica, el principio de la primera mención. Es decir, buscamos dónde aparece por primera vez, ¿no? En este caso, la palabra ofrenda o palabra diezmo. Entonces, vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 4. Este es el principio de la ofrenda en la primera mención de las Sagradas Escrituras, ¿vale? Génesis capítulo 4, versículo 4, dice, si lo tienes ya, dice así. Génesis capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La palabra ofrenda en la Biblia aparece por primera vez en este versículo, y es una señal de obediencia de quien ama a Dios. La ofrenda es un presente de sacrificio, de gratitud, de adoración y también de sumisión a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que Abel y Caín fueron los primeros hijos de Caín, o sea que de Adán y Eva, estos ya tenían la enseñanza de dar a Dios lo mejor que ellos tenían, ¿no? Dice claramente, Abel no llevó cualquier cosa, sino que lo llevó lo mejor que tenía en su rebaño, ¿sí? El más gordo, el primogénito de su ganado, pero ¿con qué condición llevó? Para que Dios pueda agradarse de ese presente, de esa ofrenda, de ese sacrificio. Entonces, ahí es donde aparece por primera vez. Ahora, veamos el segundo principio,
está en el mismo libro de Génesis, poquito más adelante, en el capítulo 14 y el versículo 18. Dice así, capítulo 14, versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta historia se escribe más o menos 400 a 450 años antes de que se estableciera la ley de Moisés. Lo que quiero en esto es decirles, hermanos, la primera mención del diezmo no es en la ley, sino que es muchísimo más antes de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que diezmar o dar diezmo en la Biblia es una ofrenda, pero en este caso con un número que pone el 10%. Y la actitud del quien da la ofrenda o el diezmo es lo mismo, lo hace en gratitud, en obediencia y en adoración y en sumisión a Dios. Una pequeña diferencia, en este caso, Abraham da su ofrenda, su diezmo, a un sacerdote de Dios Altísimo llamado Melquisedec. Ahora, si queréis entender más sobre este personaje, puedes estudiarlo el capítulo 7 de Hebreos. Ahí da muchísimos detalles, ¿no? Y este sacerdote resulta que es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, y además el Salmos mesiánico de Salmos 110, versículo 4, nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que viene del orden de Melquisedec. Y entonces cuando el autor del Hebreo está enseñando a los judíos sobre el sumo sacerdote, los judíos no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el sumo sacerdote debería de venir de la descendencia de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Y nadie que no sea descendiente de Aarón podía ser sumo sacerdote. Los levitas podían ser sacerdotes, pero sumo sacerdote solo podía ser los que venían directamente de la familia de Aarón. Entonces, cuando Hebreos 7:17 dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero por el orden de Melquisedec y no por orden arónico. Los israelitas dirían, entonces, ¿esto cómo es? Entonces, hermanos, Jesucristo ni siquiera fue de la tribu de Leví. Sabemos que nació de la descendencia del tribu de Judá. Entonces quiere decir la Biblia que el verdadero sumo sacerdote, de donde proviene Cristo, es superior a lo que es, en este caso, el sumo sacerdote que desciende, en este caso, de Aarón. Muy superior. Y entonces, nosotros podemos concluir, estudiando el Hebreos 7, que Melquisedec, aparte de ser rey, también es sacerdote, lo cual la ley de Dios no permitía, que no se podía mezclar con lo político, con lo religioso, pero este fue sacerdote y rey. Además, él recibe el título del Rey de Justicia, Rey de Paz y el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, él recibe todos estos títulos, y estos títulos para nosotros en el Nuevo Testamento claramente son títulos mesiánicos que pertenecen a Cristo. Amén. Entonces, los que interpretan la Biblia, los entendidos en esto, dicen que el sumo sacerdote a quien Abraham dio su diezmo podía haber sido el mismo Cristo. Aunque no hay un versículo que lo diga así, pero si lo interpretamos y entendemos,
todo apunta que es así, porque también dice que este sacerdote no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, el único que es así en esa condición es el Hijo de Dios, Cristo. Pero eso no es el tema. Simplemente esta mañana le digo eso. ¿Por qué? Porque el ofrenda y el diezmo, como he dicho, hoy en día hay un debate entre las iglesias. Y sin duda también entre nosotros puede haber ese pensamiento. Y lo que quiero yo esta mañana es exponer lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, estos dos principios, el ofrendar, el diezmar, bíblicamente están establecidos por la palabra de Dios. Y entonces el creyente debe de aprender de estos dos principios y seguir adelante con lo que Dios nos ha dado que hacer, con los bienes, en este caso, del Señor. Digo de otra manera, para que vayamos ya entrando en materia. Nosotros, en nuestra condición de cristianos, creyentes de la Iglesia del Señor, dice la Biblia, podemos leer un versículo en el Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vayamos a ese versículo. Primera de Pedro, aunque más adelante vamos a hacer ese versículo, pero vamos a leerlo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: esta es nuestra condición ahora mismo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo comprado a precio de sangre de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros estábamos en la esclavitud del pecado y Cristo pagó el precio y nos compró para sí. Entonces preguntamos, si nosotros estamos en la condición de siervos, ¿qué tenemos? La respuesta es clara y simple: nada. Porque un esclavo no tiene nada. Administra, cuida lo que es de su patrón, de su jefe. Y nuestra condición, en un sentido espiritual, como hijos, como iglesia, que nosotros somos siervos de Cristo, y Cristo es el dueño de todo, y si Cristo nos ha dado a nosotros bienes tangibles y materiales, es para que administremos como mayordomos. Entonces, nada de lo que poseemos es nuestro. Entonces, esa es nuestra condición en la Iglesia del Nuevo Testamentario. Más que el diezmo, se enfoca lo que es ofrendar. Ofrendar. Y en eso es lo que esta mañana vamos a ver. Pero antes de eso, quisiera también tomar en cuenta, por ejemplo, el versículo que hemos leído, nuestro versículo central de Filipenses, habla del sacrificio. Ahora, en el Antiguo Testamento había muchos sacrificios y ofrendas que el pueblo ofrecía a Dios. Pero hoy en día no hay esos sacrificios. O sea que la ley ceremonial de matar un cordero, un cabrito, una paloma y llevar a quemarlo, eso ha terminado porque Cristo fue el último cordero que se ofreció, ¿vale? Con eso estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que a Dios no se ofrece sacrificios y ofrendas. ¿Sí? La lectura bíblica, el primer versículo decía: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y esta mañana nosotros aquí estamos, ¿sí?, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Amén. Y en ese sacrificio, hermanos, la ofrenda o el diezmo es parte de ese sacrificio. ¿Sí? Porque si lo separamos de eso, entonces nos suena raro, ¿no? Nos suena de que están pidiendo dinero. ¿Por qué tengo que dar mi dinero? Pero si entendemos que nosotros nos presentamos ante Dios en sacrificio vivo y santo, entonces la ofrenda es parte de ese sacrificio. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, solo por señalar
los sacrificios espirituales que hoy en día el creyente presenta ante Dios, ¿no? Este versículo dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice así, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre, y hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Veis ahí? Las alabanzas son sacrificio a Dios. La ayuda mutua es sacrificio a Dios, ¿no? Y dice la Escritura, Dios se agrada de tales sacrificios. Y hemos hablado en Romanos que nuestro cuerpo entero tenemos que entregar al Señor en sacrificio muy santo. Sí. Tú no puedes decir, Señor, te entrego mi corazón porque te amo, te quiero, te adoro, pero mi dinerito, por favor, déjalo aparte porque eso es solo mío. No funciona así, sino que todo lo que tenemos es de Cristo. Amén. Eso incluye hasta la ropa que llevamos puesto, no es nuestro, es de Dios. Y entonces, si entendemos así, no es difícil ofrendar o dar diezmo al Señor. No es complicado. Pero si no entendemos así, entonces vamos a pensar de que, bueno, ¿para qué piden dinero si no? Entonces eso. Pero la Biblia es clarísimo. Entonces ahora, si para ofrecer un sacrificio eran necesarios sacerdotes, pues ya hemos leído el versículo de 1 Pedro 2:9, dice que nosotros somos linaje escogido, sacerdocio, nación santa. Es decir, cada hermano, cada creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal es un sacerdote. Un sacerdote. Indistintamente si es hombre, mujer, joven, soltero, jovencita, niño, si ha aceptado a Cristo, el creyente es sacerdote delante de Dios. ¿Quién ofrece el sacrificio? Pues no necesitamos intermediarios. No tiene que venir ningún miembro de la iglesia a decirme a mí, pastor, por favor, ofrézcamelo este sacrificio. Pastor, óremelo por esto, por favor. No, así no funciona. Cada uno tenemos acceso directo, dice, al trono de la santidad de Dios, Hebreos. A nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, como hemos hablado, Él intercede por nosotros y nosotros tenemos acceso directo. Amén. Entonces, nosotros somos sacerdotes cada uno y ofrecemos nuestros sacrificios a Dios. Si tu labio no alaba a Dios, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a alabar por usted? ¿No? Tú mismo tienes que cantarlo. Amén. Sí. Ahora, si tienes que dar ofrenda, si tienes que dar diezmo, ¿quién va a dar por usted? Tú mismo, ¿no? Dios sabe cuánto tienes, cuánto no tienes, pero de eso tienes que dar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Punto número 3. La iglesia debe ofrendar o diezmar. Este es el dilema de muchos. Amén. Sí. Y conforme al principio que hemos visto, hermanos, el principio de dar diezmo o ofrenda en el Nuevo Testamento no está legislado claramente, pero tampoco está prohibido. Por eso la iglesia debe seguir los dos principios bíblicos que hemos presentado indistintamente. Quiero decir, si tu hermano en tu corazón quieres dar tu diezmo, el 10% de lo que recibes, lo que ingresas, Dios te acepta. Glorifica a Dios. Pero tú quieres dar, más adelante tocaremos, conforme tu corazón quiere dar al Señor una ofrenda, pues hazlo. Es grato al Señor el sacrificio. Amén. O sea que no hay una ordenanza específica que diga
que la iglesia de Cristo solo debe diezmar o solo debe ofrendar, sino que lo que tú hagas como tu corazón quiere está bien, hermanos. Pero el principio bíblico es lo que hemos visto: dar lo mejor a Dios. Sí. Dar lo mejor a Dios. Entonces, ahora, si yo les dijera que el diezmo está establecido por la ley de Moisés, no es verdad. Porque el diezmo está establecido bajo el pacto del sacerdote Melquisedec, de quien es sumo sacerdote Jesucristo. Entonces es antes del pacto. Por tanto, no podemos decir que la iglesia no puede dar su diezmo. La iglesia puede dar su diezmo y debe dar su diezmo, pero como también la ofrenda. Pero sobre todo, la iglesia neotestamentaria, como hemos dicho, hoy en día tenemos más la costumbre de ofrendar que diezmar. Pero eso no quiere decir que usted no puede dar su diezmo. Amén. Porque en muchos casos, dar diezmo, ¿saben qué nos ayuda? En que tú apartas lo que tienes que dar a Dios, ¿no? Pero si tú dices, yo voy a dar conforme como mi corazón quiere dar. Ayer comentábamos entre los hombres en la reunión, porque tocamos este tema. Entonces decía hermano Mario, hay veces el corazón tiene un problema, lo dice Jeremías, ¿no? El corazón es engañoso. Tú tienes tu dinerito ahí y tu corazón dice, lo necesitas, así que Dios puede esperarse, ¿no? No, todavía no. Pero si tú tienes la costumbre de apartar una cantidad que vas a dar a Dios, es una forma de tu vida que sacrificas. Pero eso cada uno es libre de poder hacerlo como mejor pueda hacerlo. Y por eso, por ejemplo, la ofrenda o el diezmo, tenemos que nosotros practicarlo con mucho temor y con mucho respeto a Dios, para que no podamos entrar en que nos estamos adueñando de algo que no es nuestro, porque ya hemos dicho, todo es de Dios. ¿Cuál es la correcta forma de dar el sacrificio a Dios con nuestras ofrendas o diezmos? Segunda de Corintios 2:17, el versículo está en la cajita de las ofrendas y los diezmos que tenemos ahí. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso Dios en su corazón. Cada uno. La ofrenda es individual, hermanos. Individual. No es por familia, es individual. Sí. Y dice, conforme que Dios propuso en tu corazón. El ejemplo a esta forma de ofrendar podíamos encontrar en la iglesia de Macedonia. La historia relata el capítulo 8 de 2 de Corintios, ¿no? Esta iglesia era una iglesia pequeña, pero era una iglesia pobre. Los hermanos no tenían ni para comer, ¿vale? Porque los romanos se les había quitado todas sus posesiones, sus minas, su trabajo, se adueñaron, les dejaron en la calle, ¿no? Y encima que eran cristianos, entonces dijeron estos que se mueran de hambre, ¿no? Ya está. Pero estaba recolectando la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que también estaba pasando hambre. Y Pablo dijo a estos hermanos, ustedes que no tienen ni para comer, por favor, absténganse, ¿no? No lo den ustedes. Pero estos hermanos dijeron, por favor, Pablo, deja que participemos. Nosotros queremos dar a Dios. Y dice la Biblia que estos hermanos dieron más de lo que podían. O sea, si tenían para comer, pues se lo dieron a Dios. Entonces, este es el mejor ejemplo de dar a Dios, ¿no? Generosamente, aún en la necesidad que uno pasa. ¿Sí? Hay veces a nosotros, o sea, que en la mente humana, ¿sabes cómo pasa? A mí algunas veces me lo han dicho. Pues los que tienen dinero, pues que aporten, ¿no? Pues yo no puedo, ¿no? ¿Vale?
Pero los que tienen dinero que aporten, pero como cuanto tienen, ¿no? En cantidad, quiero decir. Pero el que no tiene, no puede quedarse sin dar a Dios nada. Tiene que dar, aunque el ejemplo de la viuda, ¿no? En la tesorería del templo en Jerusalén, tenía 2 blancas, lo dio eso, por eso es lo que tenía, ¿no? Entonces, Dios no quiere, digamos, uniformidad, ¿no? Por decirlo, una cantidad que cada uno tiene que dar. Si uno tiene, si uno no tiene, ¿quién le va a dar? Tiene que dar de lo que tiene. Pero la enseñanza es que tiene que dar conforme que Dios lo propuso en su corazón. Ejemplo eso. Y dice, ahora, esta práctica del diezmo, hermanos, tenemos que enseñar aún a los niños. Aquí, por la bendición de Dios, tenemos padres, madres, jóvenes. A mí me alegra cuando los niños empiezan ahí a revolcarse, a meter bulla. Bueno, a algunos nos puede molestar, pero ellos son así, ¿vale? Solo hay que acordarse de lo que estaban haciendo cuando Jesús está ahí y los apóstoles dicen, aparten a estos niños porque está metiendo bulla, el Señor está ocupado. ¿Qué dijo el Señor? Traedme 2, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, sigo en lo que estaba. Quiero decir, a los niños hay que enseñar a ofrendar. Si el niño recibió, yo qué sé, aquí como lo llaman, la paga, ¿no? La paga de la semana, así que sé, sus 5 euros o 1 euro, de eso tiene que aprender a dar su ofrenda al Señor. Sí. Hay veces los padres, yo lo hacía eso, pero no era correcto. El domingo en la mañana le daba a mis hijos tu ofrenda, ¿no? Pero yo lo estoy dando, o sea, no le estoy enseñando a mis hijos que tienen que dar de lo que he dado, ¿no? Sí, reconozco, yo lo hacía eso. En las mañanas repartía a mis hijos para tus ofrendas, ¿no? Para que vayan a la escuela dominical. Pero ellos tendrán que haber apartado de la semana para el recreo que también les daba todos los días, de ahí tendrían que haber apartado para su ofrenda, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Porque si los mayores apartamos de lo que trabajamos, los niños tienen que apartar de lo que reciben. Amén. Y no que el padre tiene que repartir para que den, ¿no? Entonces, eso no es ofrenda, ¿no? Entonces, eso hay que enseñar a los hijos, ¿no? Aquí hay padres que los niños están pequeños, hay que empezar por ahí, ¿no? Para que cuando sean mayores, pues no digan, ¿cómo voy a dar mi dinero al Señor? ¿No? Entonces, el principio. En la segunda palabra dice, no con tristeza, es decir, no pensando de que lo que vaya al Señor, por ahí me falta. Y si me falta, claro. Entonces, con tristeza, ¿no? Uno cuenta los euros y dice, pago alquiler o pago esto, creo que no va a alcanzar, así que Señor, por favor, espera, ¿no? Todo es mío. No es correcto. Lo que es de Dios es de Dios. Lo mejor es dar de primero y de claro, ese es. Aquí han dado muchos hermanos testimonios, sí, o sea que la mejor forma, la mejor práctica es lo que dice hermano Gerson. Tú recibes, apartas para el Señor, como tu corazón quiere, ¿vale? Apartas, esto es del Señor. Y el resto, con el resto ya te arreglas la vida, ¿no? Eso. Así no das con tristeza, como sintiendo, ay, qué pena, tengo que dar otra vez. No sé cómo les pasa, ahora estamos 1 de febrero, ¿no? Pues, no sé, de repente ustedes se han cobrado y dicen, bueno, ¿qué hago ahora? No, ¿cuánto? No, pero, sí. Entonces, pero recuerde, hermano, Dios tiene parte en eso, ¿no? Y nosotros como siervos que hemos dicho, todo es de Dios. Imagínate, al patrón yo le digo, te doy 10%, me quedo con 90%. El patrón dirá, pues si todo es mío, ¿cómo que 10%, no? Ese es Dios. Así que pensemos de esa manera. No por necesidad, es decir, para no quedar mal. Todos dan ofrenda y yo no doy, pues ¿qué dirá la gente de mí? Así que bueno, aunque no quiero, pero lo voy a dar, ¿no? Eso es por necesidad. Y el ejemplo perfecto de esa forma de pensar es la Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, ¿no? Resulta que los hermanos vendían sus posiciones y daban todo al Señor, ¿no? Y estos dijeron, nosotros también somos ricos, ¿no? Y vamos a vender una propiedad para no quedar mal, ¿no? Para que los hermanos no digan que Él no da.
Pero ¿qué hicieron mal? Es que hablaron con su esposa y dijeron, vamos a vender en 100, pero vamos a decir que hemos vendido en 50, ¿vale? Solo tú y yo sabemos. Así que... ¿Y qué dijo apóstol Pedro? Porque has mentido a Dios, ¿no? Y la disciplina fue severo. Murió en el acto. Entonces, no hay que pensar ni hay que planificar hacer trampa a Dios. Es imposible porque Dios sabe todo. Porque Dios ama al dador alegre. El ejemplo podríamos tomar otra vez, la iglesia de Macedonia, ¿no? Ellos tenían ese gozo de dar a Dios. Si no les dejaba dar, no estaban felices. No tenían paz en ellos. Hasta que dieron. Y entonces fueron felices. Dar a Dios debe traernos felicidad, gozo, nunca tristeza. Porque es como un hijo vuelve al padre con las manos vacías. Una pena, ¿no? Pero si tú tienes algo que llevar en la mano para tu padre, hablando físicamente, pues el hijo se siente orgulloso, contento y mucho más al padre o la madre. En este caso, Dios ama al dador alegre. Sí. Y el ejemplo perfecto sería también Bernabé, en Hechos capítulo 4, ¿no? Él daba todo lo que podía y todo lo que tenía para Dios. Sin pensar si se quedaba sin nada o si se quedaba en la pobreza, pero lo que pasa es que él tomaba y daba, ¿no? El dador alegre. O sea que no da porque espera algo, sino que da porque adora, porque ama, porque sirve a Dios. Por eso le da, sí. ¿Cada qué tiempo debemos de ofrendar? Sería la otra pregunta. Pues la respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice este versículo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aunque el contexto que está hablando aquí, están haciendo una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén que está pasando hambre, ¿no? Pero la enseñanza nosotros podíamos sacar de esto es, como la iglesia se une cada primer día de la semana, es decir, los domingos, entonces cada uno trae su ofrenda, ¿no? Ahora, aquí hago una aclaración. Si usted aparta de su mes y quiere darlo en uno al Señor, lo hace bien. Y si usted quiere traer cada domingo eso lo que ha apartado, dividido, pues también lo hace bien, ¿no? Pero hay que dar cada primer día de la semana ofrenda al Señor. Lo hacían estos hermanos y nosotros debemos de hacerlo. Amén. La iglesia adora a Dios con su ofrenda o con su diezmo. Es parte del sacrificio. No olvidemos eso, hermano. Ese es el principio fundamental. Para que usted no sienta que el dinero es suyo, sino que es de Dios. Así como nuestro cuerpo es del Señor, todo lo que tenemos del Señor, entonces lo va a facilitar al Señor. Usted va a dar con gozo al Señor. Así como viene con gozo al culto, así como alaba al Señor con gozo, así con gozo usted va a ofrendar y diezmar al Señor, sin tener tristeza ni pena. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con eso que les dije al principio. ¿Para qué ofrendamos? Las malas lenguas dicen, no, para que el pastor se aproveche. Si el pastor se compra el coche nuevo, la gente dice, ¿has visto cómo va el negocio? Sí, sí. Pero el propósito no es eso. Pero si tiene un coche viejo también lo critica. Sí, también, sí. Critican y dice, no critican que esto no dan nada, el pastor está con coche. Bueno, ese es otro asunto. El propósito de nuestras ofrendas y diezmos, ¿para qué son? Número 1, estamos entrando ya a la conclusión.
forma parte de nuestra adoración a Dios en gratitud, en sumisión, en obediencia, como siervos de Cristo. Eso lo tenemos claro. Número 2, ofrendamos para que no nos presentemos con las manos vacías al dador de todas las cosas. Amén. Tú vienes al culto a adorar a Dios, a recibir la bendición, pero si traes tu sobrecito, yo no sé, hermanos, en eso no vamos a entrar. Yo nunca voy a pedir a los hermanos cuánto das o cuánto tienes que dar. Eso es tú y Dios. Pero lo que está claro es tienes que traerlo. Amén. Entonces, ofrendamos para agradecer y dar a Dios. Número 3. Ofrendamos para el sostenimiento de la obra de Dios. No hay iglesia que no funcione sin dinero. Imagínate, aquí nos hayamos juntado y nadie da su ofrenda ni su diezmo. No tendríamos lo que tenemos, hermanos, ¿no? Para empezar, sí. Pero damos a Dios para que la obra del Señor se sostenga y avance. Yo sé que Dios no necesita nuestro dinero, si de Él es todo. Pero se da cuenta, lo que damos es en beneficio de nosotros mismos. Sí. Ofrendamos para beneficiarnos nosotros mismos. No es para otro, ¿sí? ¿Y para qué más? Necesitamos ofrendar. Claro, la iglesia tiene sus gastos, hay que pagar alquiler. Ahora de esto pagaremos una letra. Tenemos que pagar luz, porque si no, no tendríamos, ¿no?, la calefaccióncita que nos está calentando. Creo que se está pasando un poco, pero se pueden controlar bien. Y bueno, y no tendríamos, ¿no? Y tenemos que pagar agua y tenemos que, bueno, todavía nos falta el equipo de sonido, ¿no? Tengo aquí un micrófono, pero eso es solo para grabar, pero no es para amplificar, ¿no? El siguiente paso será eso. Necesitamos un equipo de amplificación del micrófono, los parlantes y tal. Entonces necesitamos eso, instrumentos de música. El piano que tenemos es prestado por el momento, bueno, eso también, y etcétera, ¿no? La necesidad de la iglesia, ¿no? ¿Y qué más? Ofrendamos para ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas y demás obras sociales. Aquí en España es un poco más complicado, ¿no? En la iglesia que haya, sí puede haber, sí. Y si nos conocemos bien, tenemos que ayudarnos. La ofrenda es para eso. Amén. Sí. En la ley de Dios, por ejemplo, las viudas o los huérfanos tienen que estar en la lista de la iglesia, porque la iglesia es su amparo, ¿no? La Biblia dice, lo que das a los pobres, Dios te lo paga. Si prestas a los huérfanos, a las viudas, es la deudas con Dios y Dios te lo paga. Entonces, la ofrenda o el diezmo que damos es para este fin. Amén. Para este fin. En esas cosas se gasta el dinero. ¿Para qué más? Ofrendamos y damos diezmo también para ayudar en las misiones a las iglesias hermanas, a misioneros que están levantando nuevas obras. Por el momento, nuestra pequeña iglesia no tiene un misionero a quien apoyamos, pero seguramente pronto tendremos a quien apoyar, ¿no? Pronto, estamos orando, pronto tendremos. Entonces, el diezmo se utiliza para eso, porque el diezmo y la ofrenda es para que la obra del Señor se expanda, que el evangelio llegue donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces, nuestros aportes ayudan, sostienen a esos hombres y a esas mujeres que están haciendo la obra del evangelismo en las misiones. 6. Ofrendamos también para el sostenimiento, en este caso, del pastor o los líderes que pueden estar a cargo de la iglesia, ¿no? Aunque el caso nuestro por el momento no es así, ¿no? Ustedes saben, yo soy pastor, pero trabajo exactamente igual que ustedes, ¿vale?
Entonces, no estoy esperando que la iglesia no tenga que darme cada mes para que viva, no, eso no es así. Pero bíblicamente dice la Escritura, quien predica el Evangelio, quien enseña el Evangelio, debe de vivir por el Evangelio, ¿no? Además dice que el obrero, o sea que en este caso el que trabaja en predicar y enseñar, es digno de su salario. Y dice Antiguo Testamento que al buey que trilla no pongas bozal, tiene derecho de comer de donde trabaja. Entonces eso también lo tenemos claro, ¿no? Si el día de mañana tenemos que responder con estos gastos al pastor, pues la iglesia está enseñada y preparada, y nuestras ofrendas y diezmos también damos para ese propósito. Amén. Como conclusión, les leo 2 versículos. 2 Corintios 9:6 dice, 2 Corintios 9:6 dice, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y San Mateo capítulo 6, 21, Jesús dijo en su enseñanza del Sermón del Monte, dijo esto, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, cuando hablamos de dinero y de dar a Dios, yo no quiero que a usted ni a nadie le cause tristeza. Yo no quiero que nadie piense, estoy predicando sobre la mayordomía, el último mensaje que he estado mirando, prediqué en octubre de 2024. O sea, ya han pasado un tiempo, ¿vale? O sea que no vamos a predicar cada semana ni cada mes del diezmo ni la ofrenda, pero la iglesia debe estar enseñado qué es lo que debe hacer. Amén. Ahora, el versículo esto nos enseña la bendición de dar a Dios. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y Malaquías, en el Antiguo Testamento todavía es más duro, ¿no? Él dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, sí me habéis robado. Y hemos estudiado el libro de Malaquías. Los judíos decían, el problema siempre es de los sacerdotes, ¿no? O sea, que los líderes decían al pueblo, tráeme aunque el corderito cojo, el más flaco, yo me encargo de presentarlo al Señor, yo sé que va a estar bien, ¿no? Entonces el Señor dijo, ustedes me están robando, ¿no? Entonces aquí apóstol Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, también segará generosamente, ¿no? No quiero que esto que volvamos a la teoría de que cuanto más doy a Dios, Dios tiene que darme más. ¿No? Esa es la teología de la prosperidad. Eso no es así, hermanos, ¿no? Tú no vas a dar tu dinero para que Dios te dé el doble, ¿no? No es eso que dice, siembra en abundancia y vas a recibir más dinero. No, no es así. Dios es soberano. Si Dios te bendice, bien, sí. Lo que está diciendo aquí el Señor es que si tú eres estrecho, corto con el Señor, Dios siempre te va a tener en esa posición. Pero si tú eres un poquito más suelto, das generosamente al Señor, Dios no te va a dejar pasar necesidad. De eso está hablando, amén. Porque la bendición de Dios, ¿qué es? Que Él no nos va a dejar sin comer y sin vestido. Si estudiamos el Sermón del Monte, Él dice, el hombre tiene que estar conforme con lo que tiene para vestir y comer. No hace falta nada más. Y además dice que ese es para cada día. Si el día tienes ya cubierto qué vas a comer, qué te vas a vestir, eres feliz. El día de mañana no te preocupes, porque ya Dios proveerá, ¿no? Y el día de mañana tiene sus propias aflicciones. Entonces tenemos que aprender eso. Y el Señor dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Amas a Dios?
Si amas a Dios, tu tesoro lo vas a confiar a Él. Pero tampoco es esto que doy a Dios para que Dios me dé más tesoro, no. El tesoro lo vas a tener en el cielo. Amén. Sí. Lo que aquí se da es para el reino de los cielos. Allí no hay pobres, allí no hay necesidad. Allí ya no vamos a estar pensando cuánto va a dar a Dios. Allí tendremos todo. Entonces, esa es la enseñanza y con eso concluimos este mensaje, hermanos. Recuerde, dar a Dios no implica necesidad de Dios, sino implica nuestra propia necesidad, porque nosotros necesitamos ser sostenidos por Dios, bendecidos por Dios. Sí. Hay veces, no, como creyentes, como hijos, pedimos al Señor, Señor, dame esto, necesito esto, ¿no? Pero después, para dar al Señor, hay veces somos un poquito duros, ¿no? En eso tenemos que estar conscientes y tenemos que pensar. Y como último, como conclusión, para ofrendar y diezmar, hermano, trate con su corazón. El diezmo no es una imposición del pastor ni de la iglesia. La ofrenda no es una imposición del pastor ni de la iglesia. Es un principio bíblico que usted y yo tenemos que cumplirlo. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a tratar con Dios nuestro corazón. Amén. Sí. Por ejemplo, un ejemplo les digo. Cuando usted viene al culto, tiene que orar la semana y pensar cómo va a ofrendar al Señor. En esta iglesia hemos quitado la bandeja de la ofrenda a pasar, porque muchas veces sirve de tropiezo. ¿Sabes en qué sentido? El hermano se sentaba en la silla y de repente es el momento de la ofrenda y el hermano que tiene que pasar la ofrenda pasa por la silla y entonces, ¿qué haces? Metes la mano al bolsillo y bueno, lo que hay, ¿no? No sé cuánto hay, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, lo que sea, ¿no? Pues lo coges, lo echas a la cesta, ¿no? Has cumplido el trámite de dar, pero no has ofrendado. No has ofrendado. Entonces, ahora nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho ese pequeño caja que está ahí. Entonces, si usted en la semana ha orado, ha meditado, ha hablado con su esposa, lo que van a dar al Señor, usted lo pone en un sobrecito, no hace falta que ponga su nombre, lo deposita ahí, y el tesorero de la iglesia, pues recoge la cuenta y apunta en el libro de las cuentas. Amén. Entonces, el dar a Dios tenemos que tratar personalmente cada uno. Amén. Sí. Y si alguna vez usted tiene dudas cómo lo va a administrar el dinero, pues pida consejo a los diáconos, a los hermanos que predican, o a mí mismo. Estamos dispuestos a aconsejarles, a guiarles en este paso. Amén. Vamos a levantarnos y decir gracias, Señor, por esta enseñanza. Que Dios nos ayude a ser mayordomos fieles. Y lo que vamos a dar al Señor, démosle con gozo, no con tristeza. No por necesidad, sino con alegría. Amén. Sí. Amado Padre, gracias esta mañana. Te agradezco, Señor, por tu provisión de este día. Tu palabra ha sido, Señor, una bendición para todos nosotros y sobre todo para mí, amado Padre. Puedo entender y confiar, Señor, que tú eres fiel. Lo has sido, Señor, en todo el tiempo que camino en tu camino. Y esta mañana, Señor, lo que he hablado, he enseñado a tus hijos, no han sido, Señor, mis principios ni lo que yo quiero, sino es lo que está establecido en tu palabra. Señor, bendice a todos mis hermanos que puedan tener en su corazón ese gozo de darte lo mucho o lo poco, Señor, conforme que ellos lo tienen en su corazón. Bendito Padre, si algún hermano no ha estado practicando el ofrendar o diezmar en la iglesia, Señor, tú des en su corazón para que puedan, Señor, participar y sentirse, Señor,
gozosos de hacer este sacrificio, Señor, que es parte de nuestra adoración a ti, Padre amado. Gracias, Dios eterno. Si acaso en algo no ha sido suficiente lo que yo he podido exponer tu palabra, Señor, tú enseña a cada corazón de ellos. Te ruego, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.